¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionar que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 88% de efectividad. Nos mantenemos el promedio, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, dando clic al botón para suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, compartiendo en nuestras redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 11 de julio. Vamos a empezar con la Eurocopa femenina. Perdón, disculpen, la Eurocopa femenina. El encuentro entre Inglaterra versus Noruega. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Inglaterra de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir, puntaje perfecto, invicto, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Noruega de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, viene bien también, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos en enfrentamientos, los enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria Noruega, una victoria Inglaterra, segunda victoria para Noruega, segunda victoria para Inglaterra y un empate, es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Inglaterra de local. Inglaterra de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, no conoce la derrota aún. Mientras que Noruega, por los últimos 5 encuentros como visitante, tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Noruega juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo pues, Noruega está primero con 3 puntos y segundo Inglaterra con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Inglaterra y un 16% a que gana Noruega. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Hacemos ahora la siguiente liga, nos vamos a la Liga Femenil de México, de la apertura, ¿no? El encuentro entre Pachuca versus Puebla. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Pachuca de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, tiene un buen promedio, 3 de 5. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Puebla de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que está pésimo, no conoce la victoria, no está jugando nada bien. Y en enfrentamientos entre ellos pues vemos una victoria para Pachuca, segunda victoria para Pachuca, tercera victoria para Pachuca, cuarta victoria para Pachuca y quinta victoria para Pachuca, es decir que Pachuca es el favorito. Veamos cómo le va a Pachuca como local de los últimos 5 encuentros, tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, es decir que juega bien, está jugando bien y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va a Pachuca como visitante, y Pachuca como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo como visitante. Veamos, bueno, esta es la primera fecha, por lo cual todos tienen 0 puntos, ¿no? Pachuca ha puesto 8 con 0 puntos y Puebla 12 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Guadalajara versus Tijuana. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Guadalajara de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien Guadalajara, solo tiene una derrota. Mientras que Tijuana de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que no viene nada bien el Tijuana. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Pero vemos que como... A ver, veamos, no, pensé que decía un juego mínimo. Y en enfrentamientos vemos, entre ellos vemos una victoria para Guadalajara, segunda victoria para Guadalajara, una victoria para Tijuana, tercera victoria para Guadalajara y cuarta victoria para Guadalajara. Es decir que Guadalajara es el favorito. Veamos cómo le va a Guadalajara como local. Y Guadalajara como local tiene un empate, una derrota y 3 victorias. Es decir que juega bien de local. No solo tiene una derrota, se juega bien de local, se hace fuerte, podría decir. Y Tijuana como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es un equipo que no juega nada bien como visitante. Pero vemos que como mínimo hace un gol como visitante el Tijuana. Veamos, bueno, en su grupo pues todos tienen 0 puntos desde la primera fecha. El pronóstico para este encuentro es gana el local.
gana Guadalajara. Pasemos ahora a un torneo continental. Vamos a la CONCACAF femenina. El encuentro entre Canadá versus Costa Rica. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Canadá de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Así que viene bien, está invicto. Aún no conoce la derrota a Canadá. Mientras que Costa Rica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir, que viene también muy bien Costa Rica. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Vemos enfrentamientos entre ellos. Enfrentamientos entre ellos tiene una victoria Canadá, segunda victoria para Canadá, tercera victoria para Canadá, cuarta victoria para Canadá y quinta victoria. Es decir que Canadá es el favorito. Veamos cómo le va a Canadá de local. Canadá de local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que se hace fuerte de local. No conoce la derrota aún como local. Veamos cómo le va a Costa Rica como visitante. Y Costa Rica como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que también juega bien como visitante. Costa Rica aún no conoce la derrota. Veamos cómo le va en su tabla de posiciones en su grupo. Pues Canadá está primero con 6 puntos y Costa Rica está segundo con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Canadá y un 4% a que gana Costa Rica. El pronóstico para este encuentro es gana el local. Gana Canadá. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre Estados Unidos versus México. Pinta como partidazo, ¿no? A nivel de selecciones femeninas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Estados Unidos los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Es puntaje perfecto. Vemos que viene bien. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que a México de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. No está tan mal, tiene un buen promedio, ¿no? 3 de 5 es un buen promedio. Veamos los enfrentamientos entre ellos. Una victoria de Estados Unidos, segunda victoria de Estados Unidos, tercera victoria de Estados Unidos, cuarta victoria de Estados Unidos y quinta victoria para Estados Unidos. Es decir que Estados Unidos es el favorito. Veamos cómo le va a Estados Unidos de local. Y Estados Unidos como local tiene 5 victorias de 5, es decir que está invicto de local, se hace fuerte de local y vemos que como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va a México como visitante y México como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que México no juega muy bien como visitante. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo y en su grupo Estados Unidos está primero con 6 puntos y México está último con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 95% a que gane Estados Unidos y un 2% a que gana México. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Estados Unidos. Pasemos al siguiente encuentro, nos vamos al encuentro de Jamaica versus Haití. Vamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Jamaica de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, es decir que Jamaica viene bien, solo tiene una derrota. 4 de 5 es un buen promedio, mientras que Haití de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, tampoco está tan mal Haití, 3 de 5 es un buen promedio. Vemos enfrentamientos entre ellos, pues tienen un empate y una victoria a Jamaica, es decir que ligeramente Jamaica es el favorito. Veamos cómo le va a Jamaica de local, y Jamaica de local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que se puede decir que juega bien, ¿no? 3 de 5 es un buen promedio, mientras que Haití como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que aquí juega bien como visitante, ¿no? 3 de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo pues Haití está segundo con 3 puntos y está tercero Jamaica con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Jamaica y un 44% a que gana Haití. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Jamaica. Ahora pasemos a otro torneo continental importante que es la Copa América, ¿no? Femenina, la copa más importante en Sudamérica. Vemos el encuentro entre Paraguay versus Chile. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Paraguay de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, un empate, 2 victorias y 2 empates, ¿no? 2 empates, una derrota, 2 victorias, es decir que no está tan mal Paraguay. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Chile de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Chile no viene bien, tiene 3 derrotas de 5, no es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos hay un empate y una victoria para Paraguay, es decir que Paraguay es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Paraguay de local, y Paraguay de local tiene
2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que no está tan mal jugando de local, pero vemos que como mínimo hace un gol Paraguay. Veamos cómo le va a Chile como visitante, y Chile como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no viene nada bien Chile jugando como visitante. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo, bueno, esta es la segunda fecha, ambos equipos. Chile está tercero con 0 puntos y Paraguay está cuarto con 0 puntos, aún no han sumado ninguno de los dos. El pronóstico para este encuentro es: primer gol en marcar es de Paraguay. Primer gol es de Paraguay. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre Bolivia versus Colombia. No hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bolivia de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que viene pésimo Bolivia, aún no conoce la victoria. Mientras que Colombia de los últimos 5 encuentros tiene 1 victoria, 2 derrotas, 2 empates, se podría decir que no está tan mal como Bolivia. Y esta es la primera vez que se encuentran, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Bolivia de local, y Bolivia de local tiene 4 derrotas, solo 1 victoria, es decir que no juega nada bien como local Bolivia, y encima vemos que han goleado 4 veces, 5 veces ha sido goleado, así no juega nada bien Bolivia. Veamos cómo le va a Colombia como visitante, y Colombia como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. No está tan mal, ¿no? Pero aún así 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo pues Colombia está segundo con 3 puntos y Bolivia está último con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Colombia. En apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dale clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.